¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas. Hoy vamos a platicar de la timidez, un tema que preocupa a muchas mamás, a muchos papás. Cuando un niño va a ingresar por primera vez al jardín de niños o cuando te entregan una valoración ya en primaria, en secundaria, normalmente se evalúan dos grandes áreas. Una es el aspecto académico y el otro es el aspecto social. Y en el aspecto social, una de las cosas que más preocupa a los psicólogos, a los maestros, es si el niño se sabe relacionar con otros niños y con otras personas. Es decir, les preocupa que el niño sea tímido. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de timidez? Podemos estar hablando de muchas cosas. Por ejemplo, podemos estar hablando de un niño retraído que a lo mejor no conecta fácilmente con los desconocidos, pero que tiene un mundo interior rico y que no es una persona a la que le gusta estar compartiendo todo el tiempo. Pero la verdad es que esto no sería un problema, es más bien un rasgo de personalidad. O a lo mejor tienes un niño introvertido que no quiere formar parte de un grupo social o que se siente más cómodo cuando está él solo o en grupos pequeños, cuando hay poca gente. Y eso, la verdad, tampoco es un problema. A lo mejor estamos hablando de un niño que se siente inseguro, que le cuesta trabajo enfrentar ciertas situaciones, ya sea con adultos o con otros niños, pero esto, por ejemplo, no solamente sucede desde el punto de vista social, sino desde muchos otros aspectos de su vida. Y entonces esto nuevamente no es un problema, porque la verdad es que hay gente que es más extrovertida, hay gente que es más reservada, hay gente que habla más, hay gente que habla menos. Cuando hablamos de timidez, yo les invitaría a que se hagan la siguiente pregunta. Cuando a ti te preocupa que tu hijo sea tímido, ¿estamos hablando de algo que te preocupa del niño o te preocupa de ti? Porque, por ejemplo, una de las cosas que cuesta mucho trabajo manejar es cuando tienes un niño que es muy diferente a ti, tan diferente a ti, que hay veces que te cuesta trabajo relacionarte con él, entenderlo o inclusive que pierdes la paciencia. No solamente que es muy diferente a ti, sino muchas veces que es muy diferente de lo que tú te imaginaste que querías para un hijo tuyo o que te gustaría para un hijo tuyo. Y si te fijas, si este es el caso, no estamos hablando de un problema del niño, estamos hablando de un problema tuyo. Y es que, la verdad, muchas veces cuando hablamos de problemas en los niños, de lo que estamos hablando es, en muchas ocasiones, de un problema de los padres, porque a final de cuentas, nosotros somos quienes estamos encargados de ayudar al niño a desarrollarse, a enfrentar situaciones de todo tipo, a aprender a resolver problemas, etc. Y muchas veces, inclusive, nosotros nos sentimos juzgados por la forma como se comporta el niño. A mí me gustaría tener un niño que sea más platicador, que sea más sociable, y mi niño es reservado. Entonces yo tengo muchas veces miedo a qué pensará la gente de mí. Y esto no es un problema de timidez, ni es un problema del niño. Entonces, esa sería una primera cosa que yo les invitaría a reflexionar cuando estamos hablando de niños tímidos. ¿De dónde viene esta preocupación y de dónde viene la timidez? La verdad, todas nosotras, durante el desarrollo de nuestros hijos, pasamos por una etapa muy importante
de la que ya hemos platicado y que se llama la angustia del octavo mes. ¿Recuerdan? Los niños cuando son muy pequeños se van con cualquier persona. Los bebés tienen 4 o 5 meses y todo el mundo dice, ay, es súper sociable, se va con cualquier persona. Y de pronto, entre los 7 y los 9 meses, los niños empiezan a ser más reservados, más selectivos y de hecho, si no están con la mamá o alguien a quien no conocen y a veces alguien a quien conocen pero no ven con frecuencia, los llama, el niño empieza a llorar. Y esto tiene que ver con una fase normal del desarrollo, que es el establecimiento del vínculo. Es una parte importantísima del desarrollo infantil y tiene que ver con que el niño empieza a reconocer al adulto que cuida de él como su mamá, ya no como cualquier adulto. Y esto nos habla de, por así llamarle, un desarrollo normal. El cerebro, su principal función es cuidar del niño, cuidar de la persona, y entonces le ayuda a aprender a cuidarse y relacionarse con aquellas personas en quienes él confía. Ahora, la mayoría de los niños superan esta etapa, pero hay algunos que son más comunicativos, más extrovertidos, más sociables que otros, como característica de personalidad, y pueden, de alguna manera, poco a poco, aprender a relacionarse con otras personas. ¿Cuándo nos debe preocupar la timidez? La timidez nos debe preocupar cuando interfiere con el desarrollo de la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de los adultos, muchos tenemos en nuestro grupo personas que decimos, es más bien tímido, es más bien reservado, pero la verdad es que ya cuando está en el grupo o ya cuando está en grupos pequeños, es a todo dar, es mucho más desenvuelto. Con los niños pasa lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de adultos, la timidez se convierte en un problema cuando frena o afecta nuestra capacidad de afrontar diferentes situaciones. Si, por ejemplo, yo en mi carrera tengo dificultades porque soy una persona muy tímida, o si, por ejemplo, me cuesta trabajo hacer amigos, pero me molesta no tener amistades, porque hay mucha gente que tiene pocos amigos pero se siente muy cómoda. Entonces, esto mismo sucede con los niños. Se convierte en un problema cuando al niño le impide desarrollarse y relacionarse de forma normal, cuando interfiere con sus actividades diarias, cuando a él le gustaría tener más amigos, pero no sabe cómo hacerlo. Es un problema cuando el niño se siente inseguro y cuando, por ejemplo, deja de ir a los lugares a los que tiene que ir porque es tímido. Por ejemplo, le cuesta trabajo ir a la escuela, no se relaciona con facilidad, no tiene un grupo de amigos en el colegio, ¿no? O, por ejemplo, tiene que ir a ciertas actividades o a ciertos lugares y no lo puede llevar porque se siente muy inseguro, muy angustiado. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos cuando realmente sí tienen un problema de timidez? Entonces, si estamos hablando de bebés y de niños pequeños, es muy importante darles tiempo para que poco a poco se vayan sintiendo cómodos. No, por ejemplo, si llegas a un lugar nuevo, inmediatamente lo impulses a que se relacione con un adulto nuevo o que el adulto se le acerque de forma como intempestiva, yo diría a veces también invasiva. Más bien, por ejemplo, permite que este adulto se acerque haciendo alguna otra actividad y dale al niño un juguete cerca de este adulto y poco a poco dale la oportunidad que él vaya rompiendo la barrera y sea él, cuando se sienta cómodo, el que se acerque con el adulto. También
Puedes hacerle saber al adulto que este es un niño que necesita ir calentando motores, que no se le acerque rápidamente, que no se le acerque intempestivamente. Si tú, por ejemplo, vas a llevar a tu hijo a una fiesta y ves que él está preocupado, entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es hablar con él y hacerle saber que entiendes que está preocupado porque no sabe muy bien cómo va a estar en la fiesta y quiénes van a estar. Permítele que hable contigo y que de alguna manera entrene lo que va a hacer. Pero también, por ejemplo, no se trata de como apapacharlo demasiado, porque entonces el niño también puede empezar a vivir las situaciones sociales nuevas como si fueran realmente amenazantes o aterradoras. Permítele hablar de sus miedos, desarrollar estrategias, pero realmente ayúdale a desarrollar aquello que le va a permitir adaptarse sin que se sienta demasiado protegido o que lo que va a ir a vivir realmente es muy amenazante. Otra cosa que puedes hacer es que cuando el niño empieza a atreverse a hacer cosas nuevas, a hacer cosas valientes, le des el reconocimiento de qué padre que en este lugar te atreviste a ir más lejos de mí, a ir a conocer a más personas, a estar más rato lejos de tu papá y de mí. Por ejemplo, si él empieza a hacer cosas que podríamos reconocer como valientes, o sea, se empieza a atrever, reconócele que lo hizo. Pero otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es muchas veces los adultos le exigen a los niños que los saluden de beso o abrazo. Y ya hemos platicado muchas veces que esto no es deseable. Entonces le puedes decir al adulto, mi niño no le gusta dar besos y no le gusta dar abrazos, pero te va a saludar de lejos. Y enséñale a tu niño que es importante devolver el saludo. De esta manera estás ayudando al niño a enfrentar las situaciones, pero también le estás pidiendo al adulto que colabore con un niño que no se siente rápidamente cómodo en situaciones sociales nuevas. Cuando estamos hablando de niños un poco más grandes, por ejemplo, niños en edad preescolar, lo que puedes hacer es animarlo a que vaya a fiestas, a que vaya a casa de amigos, a que invite a tu casa, a lo mejor primero solamente un amigo, pero que se quede más tiempo, ¿no? Animarlo a que poco a poco vaya aceptando más invitaciones e invitando a más niños a jugar en la casa. También ayúdalo a ir involucrándose en situaciones sociales, primero en grupos pequeños de 1 o 2 niños y poco a poco ir aceptando grupos más grandes. También, por ejemplo, hay niños que como se sienten tímidos, les cuesta mucho trabajo enfrentar una situación en donde ellos tienen que hacer una presentación de un trabajo en el colegio. Entonces, algo que puedes hacer es hacer una especie de demostración en donde te dé la clase a ti, en donde le ayudes, por ejemplo, a desarrollar diapositivas o algún tipo de ilustración para que él esté más focalizado en lo que está enseñando que en tener que hablar de frente al público. Y empieza también a darle las herramientas que le permitan ir siendo cada vez más adaptable a nuevas situaciones sociales. Por ejemplo, si van a ir a conocer a una persona nueva, le puedes decir, esta persona va a querer platicar contigo. Acuérdate que es importante ver a la persona a la cara, verla a los ojos, porque si no, puede pensar que no le estás haciendo caso. Mira, ven, vamos a practicarlo y enséñale a sostenerte la mirada y enséñale a platicar contigo sosteniendo la mirada. Y como ya decía yo, cada vez ayudándole a formar parte de diferentes grupos con diferentes intereses y grupos cada vez más grandes, más lejos de casa y que impliquen pasar más tiempo lejos de los adultos que le dan seguridad. Una de las cosas muy importantes que debes evitar es transmitirle a tu niño que su forma de ser es algo que no está bien. Porque ya decía yo al principio que muchas veces nos cuesta trabajo aceptar a un niño que es muy diferente de nosotros o
que se comporta muy diferente de lo que a nosotros nos gustaría. Pero si tú le haces saber, inclusive con gestos o con miradas descalificadoras, que a ti no te gusta la forma de ser, una de las cosas que le sucede al niño es que empieza a sentirse descalificado, poco apreciado y le da vergüenza. Y esto es algo que de todas las formas posibles es importante que intentemos evitar. Si tú tienes dificultad en aceptar a tu niño, lo primero que debes hacer es reconocerlo. Esto es un paso muy importante. Y después de eso, trabajarlo, porque ese es tu problema. Pero tu problema puede causar un problema en tu niño. Trabájalo y aprende a convivir con tu hijo, aunque sea muy diferente de lo que a ti te hubiera gustado que sea. O es muy diferente a ti. Entonces, finalmente, como conclusión, lo primero que debes hacer cuando tienes un niño que es muy tímido es empezar por diferenciar si el problema que se está generando es algo que tiene que ver con el niño, porque a él le está costando trabajo y a él se le está dificultando relacionarse con la gente, o si es un problema tuyo, porque tú tienes dificultad en aceptar a tu hijo como es. Y en cualquiera de los dos casos, apoyar al niño para salir adelante de la situación, ayudarlo a desarrollar las herramientas y, en el caso que fuera necesario, ya sea acudir a terapia tú para resolver tu problema, el niño para resolver el suyo, o ambos juntos para aprender a relacionarse uno con el otro, reconociendo que cada uno de ustedes tiene su forma de ser y cada uno de ustedes tiene algo que va a desarrollar y que la vida eligió para ti. Aprende a respetar aquello que la vida tiene planeado para tu hijo y, en la medida de lo posible, aprende a disfrutarlo tal y como él es. Hasta pronto.